Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Fíjense que cuando ocurre una tragedia inmensa, un caos total con un montón de gente involucrada, la reacción instintiva, la humana, es buscar a un culpable de inmediato. Señalar con el dedo para entender lo que pasó, ¿verdad? Pero resulta que la ley, o al menos cómo debería funcionar la ley, no opera en base a suposiciones o instintos de pánico. Exige pruebas duras y exige muchísima precisión. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar exactamente esto, lo referente a autoría y participación criminal. Vamos a ver cómo un concepto que suena tan de manual de derecho choca de frente contra la realidad pura y dura. Y lo vamos a hacer diseccionando un caso real, un caso súper intenso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina, el famosísimo caso Barando. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a definir qué es exactamente la autoría y participación criminal. Luego nos metemos de lleno en el caso de autoría paralela, revisamos qué dijo la Cámara en su fallo original, el papel clave de la evidencia científica que, spoiler, fue ignorada, y cerramos con la doctrina de arbitrariedad. Así de simple. Entonces, arranquemos con la sección 1, autoría y participación criminal. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Imagínense esta situación. Varias personas actúan al mismo tiempo, en el mismo lugar, y digamos que sus actos apuntan a un resultado similar. Pero, y este es un pero gigante, no tienen absolutamente ningún acuerdo previo entre ellos, cada quien está actuando por su lado. A esto en el derecho se le llama autoría paralela. Ahora, estar ahí parado y hacer algo al mismo tiempo que otro es literalmente solo el comienzo. Para que un juez pueda decir, tú eres culpable de este resultado, necesita una pieza clave del rompecabezas, un estricto nexo causal. No basta con decir, bueno, estuviste ahí en el desastre. No. Tienen que demostrar sin la más mínima duda que tu acción específica fue la que causó directamente el resultado final. Es un estándar altísimo. Pasemos a la sección 2, el caso de autoría paralela. Para bajar toda esta teoría a la tierra y entenderla mejor, vamos a viajar a la intersección de Avenida de Mayo y Chacabuco, en Buenos Aires. Vamos a quitar todo el ruido y el contexto político, y nos vamos a quedar solo con los hechos duros, lo puramente material. Imagínense la escena. Empieza todo con una multitud atacando desde afuera un edificio, el edificio donde estaban el Banco HSBC y la Embajada de Israel. Un caos total. De repente, en medio de esa locura, empiezan a salir múltiples disparos desde adentro del edificio hacia la calle. Y el desenlace fatal. Gustavo Ariel Benedetto resulta herido de muerte. Esa es la radiografía del momento. Esos son los hechos brutos, concretos e indiscutibles de aquel día. Lo que nos lleva a la sección 3, el fallo de la Cámara. A ver, cuando la Cámara Federal tuvo que resolver esto en primera instancia, su lógica deductiva fue, digamos que fue bastante directa. Fíjense en lo que argumentaron textualmente. Y cito, si se tiene en cuenta el lugar en el que se encontraba la víctima al momento de ser alcanzado por la bala, su origen no pudo ser otro que el edificio de Avenida de Mayo. Básicamente, el tribunal armó este rompecabezas diciendo, Barando estaba disparando desde ese edificio, la trayectoria de la herida coincide con esa dirección general, que era de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás, entonces, listo. Él es penalmente responsable como autor paralelo del homicidio. Matemática simple, ¿no? Pero aquí debemos detenernos, tomar un respiro y hacernos una pregunta súper crítica. ¿Es realmente suficiente la mera presencia física y que una trayectoria coincida a grandes rasgos para probar la autoría criminal? Bajo las reglas estrictas de lo referente a autoría y participación criminal, la respuesta es un rotundo no. Ni de broma. A todo este razonamiento del tribunal le faltaba la viga maestra que sostiene toda condena, la prueba irrefutable que conectara el arma específica de Barando con el resultado fatal. Suponer que las cosas pasaron de una manera no es probar que realmente pasaron así. Y así entramos a la sección 4, la evidencia científica ignorada, que es donde toda esta historia da un giro tremendo. Resulta que la defensa apela a la condena y al hacerlo pone sobre la mesa una serie de hechos forenses que, inexplicablemente, habían sido ignorados. Quiero que escuchen estos datos porque son demoledores. Punto 1. Los disparos de Barando se hicieron a más de 2 metros de altura. Punto 2. Había una tremenda columna de hormigón bloqueando directamente la línea de visión exacta hacia donde estaba la víctima. Punto 3. El peritaje balístico, o sea, la ciencia dura, demostró que el calibre de la bala era totalmente incompatible con el arma que usó Barando. Y punto 4. Mi dato favorito. Al atravesar el vidrio de seguridad del banco, el núcleo del proyectil de ese tipo de arma en particular se desintegra por completo. O sea, era físicamente imposible que causara heridas limpias de entrada y salida como las que lamentablemente sufrió la víctima. Literalmente, la ciencia física nos dice que un impacto directo de Barando a Benedetto era una completa imposibilidad fáctica. Y aquí volvemos al concepto central de toda esta explicación, el motivo que une todos estos hechos, el eslabón perdido, el nexo causal.
Y esto ilustra de manera brillante por qué la ley tiene que ser tan increíblemente meticulosa. La participación criminal requiere una causalidad innegable. La simple proximidad simultánea o el hecho de que alguien tenga la mala idea de realizar una acción negligente en el mismo lugar y a la misma hora no lo convierte automáticamente en el autor de un homicidio. A menos que, claro está, se pruebe que su acción directa fue la que causó ese fin. Y ese es precisamente el eslabón que brilló por su ausencia en la condena original. Vamos a la última parte. Sección 5. La doctrina de arbitrariedad. Cuando el caso llega a la Corte Suprema, ellos marcan una línea en la arena muy pero muy clara. Por un lado tenemos un fallo arbitrario, que es básicamente cuando los jueces deciden basarse en apreciaciones fragmentadas, caprichosas y afirmaciones dogmáticas sin apoyarse en la totalidad de las pruebas reales. Del otro lado, que es donde siempre deberíamos estar, la ley exige una derivación razonada del derecho. Esto no es más que decir que una sentencia debe estar debidamente fundada, tanto en los hechos como en la ley, aplicándola a las circunstancias concretas y comprobadas del caso. Un juez no puede entrar al caso como si fuera un buffet y simplemente elegir qué pruebas mirar y cuáles dejar ahí ignoradas. Y bueno, la resolución de la Corte Suprema fue lapidaria. Concluyeron que, y cito, la falta de valoración de los elementos de prueba expresamente invocados y que pudieran tener una decisiva influencia en la resolución de la causa priva de sustento al fallo recurrido. En un español más sencillo, si te haces de la vista gorda con evidencia vital, como los peritajes balísticos o la mismísima arquitectura del lugar, el resultado directo es una sentencia completamente arbitraria e inválida. Por lo tanto, la Corte Suprema dejó sin efecto la condena previa, subrayando la importancia absoluta, total e innegociable del debido proceso y la defensa en juicio. Entonces, para cerrar todo este análisis de hoy, quiero dejarles una reflexión profunda. Cuando estalla un caos social y ocurre una tragedia, la demanda pública exigiendo responsabilidad es enorme, y la quieren para ayer. Es totalmente comprensible. Pero ¿cómo puede y cómo debe el sistema de justicia equilibrar esa urgencia pública con la carga inquebrantable de probar científicamente el famoso nexo causal cuando tienes a un montón de actores en medio de la locura? Es un rompecabezas tremendo. La autoría criminal no se puede construir sobre suposiciones que suenan convenientes. Se tiene que edificar bloque por bloque sobre certezas forenses. El caso Barando nos recuerda una gran lección. La justicia debe mantenerse completamente ciega a las presiones de afuera, pero con los ojos bien abiertos a la ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta disección legal y nos encontramos en la próxima.